Bueno, buenos días, buen inicio de semana para todos. La semana pasada hubo una pregunta ahí que yo me había comprometido en traerle la información para el día de hoy y tenía que ver con las regalías, con los ingresos de regalías, que no teníamos esa información. Durante el año 2026, computando los meses de enero a abril, han entrado en concepto de regalía a los fondos provinciales 16.163 millones de pesos. En el mes de enero, 2.417 millones, febrero, 2.771 millones, marzo, 4.932, abril, 6.041. ¿Sí? Esta disparada, digamos, en los ingresos tiene mucho que ver no con la cantidad de litio vendida, sino con el precio del litio, que ha tenido una recuperación muy importante, recuperación que se mantiene durante el mes de mayo. Acá no están los números del mes de mayo, que recién van a cerrar oficialmente dentro de 7 o 8 días, así que esta es la información de enero a abril, y reitero, tiene mucho que ver con una mejora en el precio, lo cual es una muy buena noticia, ¿no es cierto?, para el país, no solamente para la provincia de Jujuy, sino para todo el país. Si uno se pone a ver, es decir, 6.041, creo que decíamos un poco el otro día que generó molestia, digamos, pero la importancia del litio no es solamente el concepto de regalía. Claro que es importante, 6.041 millones, el valor, ¿no es cierto?, ahora del mes de abril. Pero si uno lo compara esto, por ejemplo, con los ingresos de Cauchari, que son en el orden de los 5 millones de dólares por menos, vamos a dar cuenta que está todavía abajo de Cauchari. O sea, reitero, no es que uno minimice el tema de regalía, va a ser muy importante, y cuando las dos empresas que trabajan en Jujuy estén a full, va a ser mucho más importante. Pero la inversión en minería, estos 1.240 millones de dólares que promete Exar para duplicar su producción, es lo que derrama en la economía, ¿no es cierto?, y es lo que genera un crecimiento muy importante. O sea, es poner 1.240 millones en 4 años, las regalías empiezan a entrar entre 4 años, pero esto genera ingresos brutos para la provincia, IVA para la nación, genera los 931, ¿no es cierto?, sueldos importantes, la nación recauda en conceptos de seguridad social muchísima plata, genera un derrame significativo para muchos proveedores, genera empleo, genera trabajo para todo el mundo. Bueno, esto es lo que quisimos decir el otro día. O sea, por eso hay que trabajar también fuertemente, que es la otra empresa que está en Jujuy, antes se llamaba Sales de Jujuy, ahora es Río Tinto, bueno, que esa empresa también en lo posible duplique, ¿no es cierto?, su inversión, porque esto va a traer también, ¿no es cierto?, para la provincia muy buenas noticias. Otro tema que, bueno, generó de lo que hablamos en la semana pasada, y bueno, el diputado Gastón Remy, ¿no es cierto?, salió a contestarnos de alguna manera. Bueno, dijo que la coparticipación, desmintió lo que yo dije en esta columna, que la coparticipación era de 157.000 millones de pesos y que había tenido un incremento respecto de anterior y no una disminución de la coparticipación, como dijimos acá. A ver, primero no son 157.000 millones, no sé de dónde saca esa cifra. Las cifras oficiales son enero, 149.413, febrero, 141.754, marzo, 129.061 millones, fíjese la caída grande, y abril, 145.222. Si uno compara abril con marzo, es verdad, hay un crecimiento, digamos. Pero, a ver, Gastón Remy es economista, Gastón Remy es profesor de una cátedra de la universidad, sabe perfectamente lo que habla y estas cosas se da cuenta, digamos. Si uno quiere expresar para generar confusión los números de una manera, y lo podemos hacer, pero me parece que esto no es lo que tiene que ser. Desmiento completamente lo que dijo Gastón Remy, la coparticipación viene cayendo. A ver, 149.413 de enero significa un crecimiento respecto del año anterior del 19,13%. ¿Cuánto ha sido la inflación? El 32,40%. Hay una caída efectiva del 13%. Febrero, 141.754, la inflación 22,05. ¿Cuánto ha sido la inflación? 33,10. Hay un crecimiento del 22, hay un 11% de pérdida de coparticipación. En marzo, 129,061. Ha sido un crecimiento del 23%, la inflación 32,60, hay una caída del 10%. Bueno, en abril pasa algo parecido. Entonces, este es un poco también el tema. Ahora, coparticipación federal no es lo que más ha caído. Lo que la provincia más ha perdido respecto a Nación está en los programas, está en los ATN,
está en la obra pública, está en los programas de salud, está en el FONIR, está en la cantidad de plata que dejó de llegar a la provincia. En los ATN, el año pasado solamente dejaron de llegar a la provincia 740.000 millones de pesos. En lo que va del año, 400.000 millones de pesos dejaron de llegar al conjunto de provincia. Acá está la pérdida más grande. Lo de la coparticipación es un elemento más, no es el fundamental, ¿sí? Y el tema de la regalía ha significado para Jujuy, nosotros en enero hemos recaudado 32.644 millones, bueno, en abril 34.964. Hubiéramos tenido una caída de la recaudación, pero ¿por qué nos ha dado esto? Porque las regalías significaron entre enero y abril más de 4.000 millones de pesos más. O sea que esto ha equilibrado mucho las cuentas de la provincia, ¿sí? Así que bueno, aclaramos los números. En la semana arrancó la zafra, tanto Ledesma como La Esperanza, dos buenas noticias. Ledesma generalmente siempre arranca en el mes de mayo, La Esperanza no, La Esperanza arrancaba después. Hay que recordar que tienen nuevos dueños de hace poco tiempo y bueno, recién van entrando en un ritmo, ¿no es cierto?, en un ritmo distinto. Con muchas expectativas los dos, con realidades distintas también, hay que decirlo de alguna manera. Ledesma espera moler 3.430.000 toneladas, La Esperanza 1.100.000. Ledesma calcula producir más o menos 110.000 metros cúbicos de alcohol, por ejemplo. En La Esperanza tienen números más finitos, 50.000 toneladas de azúcar orgánica, apunta mucho a la orgánica, que tiene una rentabilidad distinta también, 48.000 toneladas de azúcar tipo A y 14 millones de litros de alcohol. Estas son las expectativas del Ingenio de La Esperanza. El Ingenio de La Esperanza, que reitero, encara una nueva zafra, ya ha superado holgadamente los 600 empleados que se había comprometido en su momento, hoy está en 840 empleados estables, digamos, más allá de que la zafra, por supuesto que esto se multiplica, con muchos desafíos. Los dos ya están produciendo energía, los dos están reemplazando gas por biomasa, o sea, los dos ingenios están, ¿no es cierto?, tecnológicamente generando modificaciones, llegan, reitero, con algunas cualidades distintas. Viene un desafío en biocombustible que es muy importante, porque si bien es cierto, todo indica que se va a aumentar el cupo de corte, ¿no es cierto?, y esto va a dar perspectiva de vender mucho más, también indican de que va a haber un precio internacional y que se va a poder importar. Entonces quiere decir que la exigencia que vamos a tener en materia de rentabilidad y de eficiencia para producir también es distinta. Esto lo mencionó inclusive el administrador del ingenio La Esperanza, lo dijo, es un gran desafío que tienen los ingenios hoy ser competitivos en la producción. Así que los dos ingenios están trabajando en esto y es una buena noticia para toda la zona del ramal y para toda la provincia de Jujuy. La diputada Laura Tomé de La Libertad Avanza se preguntó cómo puede ser posible que el gobierno de la provincia de Jujuy sostenga a una funcionaria imputada en la administración del complejo Lola Mora. Sinceramente nos preguntábamos si es en serio, o sea, teniendo un Manuel Adorni que no saben qué explicación dar en el papelón que están pasando, en serio preguntarse si el gobierno de la provincia de Jujuy sostiene una funcionaria. Primero hay que decir que esta funcionaria, que es la arquitecta Victoria Martínez Facio, está imputada por la construcción de una escuela. Los únicos funcionarios de este gobierno del 2015 para acá que están imputados tienen que ver con esta causa, la construcción de una escuela, que la tiene la justicia federal caprichosamente, porque tenía que estar en la justicia provincial, una causa que está parcializada completamente y que va a ser definida en la justicia como corresponde, sí, pero que realmente es el único causal, la construcción de la escuela. Estamos hablando de la escuela de Caspalá. ¿Sí? No es por enriquecimiento ilícito y una probable asociación ilícita como está Manuel Adorni. Por eso nos preguntamos, ¿vamos a seguir haciendo política de esta manera? O sea, ensuciándonos, denunciándonos. No va a haber propuesta porque el año que viene tenemos que elegir gobernador, intendente. Realmente este va a ser el eje del debate. La arquitecta Victoria Martínez Facio fue elegida porque casualmente tiene las cualidades necesarias para esto. De hecho, es una profesional formada. El jueves de esta semana, en Salta, ¿no es cierto?, va a defender la tesis de maestría en valoración de patrimonio natural y cultural. Lo va a hacer en la Facultad de Arquitectura de la UCASAL. O sea, es una persona formada para esto. Pero vuelvo a la pregunta, ¿va a ser una política nada más que de denuncia, de escrache, de duda, de todo, o va a haber en algún momento vamos a levantar el nivel de la discusión y vamos a hacer alguna propuesta para el beneficio de los jujeños? Lo dejo como una inquietud. Gripen.
Más de 500 casos de gripe hemos tenido, ¿no es cierto?, en lo que va del año. ¿Se abre algún tipo de advertencia sobre este tema en materia de prevención, ¿no es cierto? 473 casos de influenza, estamos hablando del virus H3N2, digamos, que tiene cualidades muy potentes, muy fuertes, que generan, ¿no es cierto?, mucho daño, lamentablemente. Estamos hablando de 32 casos de COVID, no es relevante, por supuesto, pero bueno, en este marco empieza la época de la bronquiolitis, ¿no es cierto?, también, que genera muchos problemas en los chicos, por sobre todas las cosas, así que lo marcamos como un tema de afianzar mucho más el tema preventivo. Preventivo por ahí en el aspecto de, por ejemplo, el uso de barbijo, la gente que esté en una probable situación de contagio, que use barbijo para no contagiar, en los sanatorios, hospitales, todo, en las salas, se va a empezar a usar, toda la gente tiene que usar barbijo, ¿no es cierto?, más como están en atención al público. Bueno, requerir esto, y el tema vacunación. El tema de vacunación se ha empezado a normalizar, ¿no es cierto?, en lo que es la llegada de vacuna. Hoy tenemos índices más o menos buenos, pero hay que acelerar este tema. O sea, el personal de salud está vacunado en un 82,88%, las embarazadas 72,73%, los mayores de 65 años, y hago hincapié porque son factores de riesgo, el 53,34%. Una advertencia en este tema es necesario, ¿no es cierto?, que avancemos de otra manera en este tema. En la semana se presentó la cuenta de inversión 2025, se hizo en la legislatura como corresponde, el vencimiento era el 31 de mayo, se hizo en tiempo y en forma, o sea, el detalle de toda la administración de los recursos, ¿no es cierto?, provinciales, tanto en materia presupuestaria como financiera. Bueno, esta cuenta de inversión fue presentada como corresponde a la legislatura para su tratamiento y para su conocimiento. En la semana también cumplió 23 años el SAME. Un SAME que empezó con 50 personas y 6 ambulancias y que hoy tiene 900 personas trabajando y 70 ambulancias. Un crecimiento realmente muy fuerte, con una cobertura en el área provincial que hoy está cercana al 80% y con un objetivo de llegar al 100% en un plazo no muy extenso. Completó 1.380.000 atenciones. Yo me he puesto a armar algo, ¿no? Significan 60.000 atenciones por año. Significan 5.000 atenciones por mes, significa 166 atenciones por día de promedio, lo que lleva adelante el SAME, ¿no es cierto? Desde acá es un organismo al cual la provincia se siente orgulloso del desarrollo que ha tenido, lo que ha hecho. Hace poquito inclusive hubo un reconocimiento al doctor Menichetti, que mucho tiene que ver con la creación del SAME, ha sido uno de los ideólogos principales y una de las personas que más ha trabajado, así que nos adherimos a este tema también. 23 años del SAME. Ayer hubo hablando del SAME, un rescate de una persona en un lugar que se llama Despensa, que es cerca de San Bernardo, metido, ¿no es cierto?, en la yunga, de muy difícil acceso. Y ayer se lo rescató porque estaba con un problema de salud y era necesario rescatarlo en helicóptero, ¿sí? Se hizo el operativo en horas de la tarde. El otro día había un legislador que cuestionaba cuál es el sentido que la provincia de Jujuy tenga un helicóptero. Bueno, este sería un muy buen momento de que se arrime al hospital Pablo Soria, la persona está internada acá, lo entreviste, ¿sí?, y se va a dar cuenta por qué es necesario tener un helicóptero. Salvo que, por supuesto, pensemos de que una vida humana no tiene tanto interés y nos podemos ahorrar un montón de pesos, contarle 1 o 2 vidas que se rescatan al año, no son tan importantes. Para nosotros sí. Sería muy importante, les recomiendo a este legislador que se llegue al hospital Pablo Soria y converse con esta persona y se va a dar cuenta para qué tenemos un helicóptero en la provincia de Jujuy. Por último, inversiones en materia de seguridad. La seguridad es algo, bueno, está puesto, ¿no es cierto?, en la agenda provincial, que tiene distintas aristas, distintos estamentos, ¿no es cierto? Una de las partes es tratar de empezar a invertir, ¿no es cierto?, en lo que es tanto materia física, ¿no es cierto?, construcciones, como lo que es elementos para que la policía esté en la calle y se pueda dar seguridad. Pero por supuesto que no son los únicos. Hoy estoy hablando de este tema. La seguridad en un marco de un programa de seguridad en serio tiene mucha más arista que lo vamos a ir abordando, ¿no es cierto?, en el tiempo. Pero le cuento algunas de las inversiones que se hicieron recientemente que tienen que ver con esto, ¿sí? 24 motocicletas de 250 centímetros cúbicos cilindrados, una inversión cercana a los 250 millones de pesos. Se han comprado 4 drones, se han comprado equipamiento para las policías camineras, entre ellos el Furgón Mercedes-Benz, con una inversión de 212 millones de pesos. Se han comprado 16 camionetas. De estas camionetas son 5 para la policía de la provincia, 5 para seguridad vial, 3 para la dirección de emergencia y 3
para la dirección de bomberos con una inversión de 800 millones de pesos. En materia de infraestructura física, se ha construido el destacamento policial de Lipán de Moreno, una inversión de 137 millones de pesos, el centro de gestión de la unidad regional 7 en Alto Comedero, una inversión de 375 millones de pesos, la comisaría seccional 32, 111 millones de pesos, la comisaría seccional 6, 108 millones de pesos, se han construido la alambrada perimetral del complejo penitenciario, 155 millones de pesos, y el pabellón 6 de establecimiento penitenciario número 1 de Gorriti, con una inversión de 140 millones de pesos. Gorriti se está transformando en una muy buena opción para desagotar la comisaría, porque no haya detenido en la comisaría era una situación que lo hemos padecido durante muchísimo tiempo. El personal de la comisaría no está en condiciones de hacer este tipo de controles y restaba gente para que esté en la calle, porque tenía que estar, ¿no es cierto?, controlado. Aparte, no era un personal capacitado para eso, no era un penitenciario. Bueno, el penal de Gorriti ha venido a subsanar este tema y hoy las comisarías están, gracias a Dios, bastante desagotadas y dando una seguridad mayor también para la gente que está detenida. Preguntas. Preguntas si van a hacer un adelantamiento de las elecciones que tienen previsto en el año que viene va a haber campaña electoral. No hay una definición todavía. Una opinión personal, yo creo que sí, yo la vez pasada dije en esta columna que entendía que la provincia tiene que dar la discusión de sus temas en las provincias. O sea, por eso yo personalmente creo que se deben adelantar, ¿no es cierto? Pero no hay todavía una definición del tema nacido. No hay una definición. Alberto, tengo una consulta por la ley de coparticipación del municipio. ¿Cómo está el asunto? Es la legislatura la que tiene que avanzar, digamos. El proyecto está allá. Es la legislatura la que tiene que avanzar. No, ya no está en el ámbito del Poder Ejecutivo. De acuerdo a la poca llegada de fondos a nivel nacional, en Alto Comedero se están encarando muchas obras de infraestructura, cordones conecta, pavimento, estadio, alcantarillas, puentes. Esto va a continuar. Sí, son con recursos provinciales eso que se está haciendo. Tal vez no tenga la dinámica que uno quiere que tenga, porque a veces los fondos son escasos. De hecho, el polideportivo, digamos, ha tenido atraso, ha tenido un momento de ha bajado notoriamente, ¿no es cierto?, su nivel de ejecución. Se siente, digamos, el aspecto de esto, pero eso está hecho con recursos provinciales. La idea sí es continuar. Secretario, recién habló sobre los datos de regalías mineras. Queríamos saber si tiene información respecto a qué obras se realizaron y en qué comunidades y cuál es el criterio de distribución con las comunidades, porque insistimos, porque hay comunidades como por ejemplo la de Ojo de Salar, que sin ir más lejos el lunes pasado estaban al frente, advirtiendo esta situación de que ellos son una de las comunidades que no recibe nada por concepto de regalías. Sí, las regalías entran en rentas generales. Yo explicaba recién, hemos tenido un mes de abril que es un mes muy bueno y tal vez mayo sea de la misma manera, 6.000 millones de pesos, ¿sí? Pero tampoco es 6.000 millones de pesos una cifra. A ver, lo pongamos en contexto. El bono, por ejemplo, que se ha pagado de 100.000 pesos fueron 8.000 millones. 6.000 millones es un poco menos de lo que la provincia recauda por cauchar y por la venta de energía. O sea, no es una cifra como, no te sé decir a dónde fue específicamente, entra a rentas generales, digamos, ¿sí? Así que no es algo que te pueda decir, este es el destino que tiene, no está cifrada de esa manera. ¿Y la forma de distribución? ¿De qué manera, qué comunidades, en qué proporción recibe cada comunidad? Te reitero, no está marcada de esta manera. El lugar donde se explota sí tiene ese tipo de comunidades. Se acuerdan cuestiones distintas, se charla con las mineras permanentemente y han tenido beneficios muy importantes, no solamente en materia de agricultura. Pero te reitero, veníamos recaudando 2.000 millones, no son cifras como para decir esto va a ser destinado a un tema, no tiene un destino específico entre rentas generales. Última pregunta. ¿Cerramos? Listo, chicos, gracias. Gracias.